Buenas noches y bienvenidos una vez más a NUR para Todos. En esta oportunidad tenía ganas de compartir con ustedes un video análisis, pero análisis desde lo técnico y no tal vez desde una perspectiva más social o más del estilo histórica y no sociocultural, podríamos decirle, sino más bien de las técnicas, porque muchas veces en algunos hangouts, sobre todo creo que fue en este, y quería como dejar en claro esta cuestión de qué son burbujas en el espacio o qué son partículas en el espacio o debris, como se le dice en inglés, ¿no es cierto? Esta cuestión de hablar de partículas pero como desperdicio, como si fueran partes de la propia Estación Internacional Espacial que se desprenden, ¿no? Esta cuestión de chatarra y flotante, pero que se ven como estas pequeñas partículas blancas que incluso a veces cambian la tonalidad de ese blanco debido al ángulo con respecto al lente de la cámara y la luz que hay en el ambiente, ¿no? Y entonces parece como hacer un fliqueo, ¿no? Como si titilasen. Otras que se ve claramente que parece algo más bien como una burbuja de aire ascendiendo o yendo para alguna dirección. Y otras veces que se ve como incluso propiamente alguna especie de fluido saliendo, que esas por lo general son más bien las oficiales cuando nos hablan de que muchas veces eso que se ve salir de manera violenta no es más ni menos que alguna falla o alguna pérdida de algún líquido refrigerante, ¿no? O ese tipo de cosas, que incluso esa es la explicación oficial y hasta hay como una especie de documental al respecto con mucho dramatismo que intenta explicar eso. Y está bien, ellos siguen una especie de guión de reality show y obviamente que van a tener en algún momento momentos, valga la redundancia, dramáticos, del estilo de cuando hablaron de que había un agujero, que se había hecho una parte externa de, creo que era una de las Soyuz, y que no fue un sabotaje de los rusos, no, en realidad fue en tierra un operario que no quiso, para que no lo echaran, decir que él había roto, y toda una novela, y están 3-4 semanas hablando de eso, como ahora por ejemplo la NASA acusa a la India, ¿no es cierto? NASA y todas estas cuestiones, ¿no es cierto?, en el que se alimenta toda esta fantasía. La NASA acusa a la India de poner en grave riesgo la Estación Espacial Internacional, 2 de abril de 2019, y todo un show, y van y vienen. Pero hay algunas cosas que cuando uno se pone a investigar de lleno acerca de la Estación Internacional Espacial, se va a encontrar con muchas capas, ¿no es cierto?, análisis que tienen que ver tal vez con similitudes a estar en un avión de 0G, otras que tienen que ver con errores digitales, otras que tienen que ver con efectos visuales, otras con arneses, otras que simplemente tienen que ver con la parte del espacio exterior en estas caminatas espaciales donde parecieran haber o burbujas de agua o esquirlas de material, que el problema no es que haya esquirlas de material. El problema sí es que haya burbujas de agua, lógicamente, pero eso lo dejamos para después. El problema de las esquirlas, que sería algo común, podría pensarse, es cuando uno lo analiza, y por eso el título, desde las leyes de Newton de movimiento. Ahí es donde entra el hilar fino y entender que eso no podría suceder en el espacio exterior como lo pintan. Y de ahí se deduce hacia abajo, que uno dice, bueno, si esto no podría suceder en el espacio, entonces puede ser que el espacio no es como ellos nos lo contaron, o que no están en el espacio, o que no están en el espacio y por lo tanto tampoco es como lo contaron, porque como nunca estuvieron ahí, el hecho de contarlo no significa que sea de esa forma que lo estás contando. Que yo abogo por esa última probabilidad. Seguramente haya muchas más y no es el tópico de este video, pero sí el de analizar según las leyes newtonianas de movimiento estas esquirlas. Y después pasaremos a lo que para mí, al menos cuando se habla de burbujas en el espacio, es a lo que la gente que cuestiona
a la NASA y al modelo heliocéntrico establecido nos referimos puntualmente. Dicha esta introducción, vamos a pasar en concreto al análisis en cuestión. Ahí vamos. Bien, ¿por qué les decía que mi intención era analizarla desde las leyes de movimiento de Newton? Porque justamente son leyes de Newton, no son leyes del universo. El universo no tiene leyes, eso lo establece el hombre. El universo o la naturaleza tiene mecanismos, y cuando uno crea leyes matemáticas o de cálculo, lo que hace es establecer modelos de predicción, digamos, como para poder tratar de entenderlo y luego sacar provecho y trabajar con esas probabilidades, esas predicciones a la hora de construir algo, ¿no? Dicho rápidamente, las leyes son de Newton, y cuando uno eso lo traslada e interpreta ciertos comportamientos de la naturaleza, uno dentro de estas leyes de Newton dice, bueno, la primera ley es la de inercia, o sea, todo cuerpo, y acá es la clave, permanece en su estado o bien de reposo o de movimiento uniforme, a menos que sobre él actúe una fuerza externa. La definición de fuerza es igual a la masa por la aceleración producida en el cuerpo, y la ley de acción-reacción: por cada acción hay una reacción igual y de signo opuesto. Básicamente esto es un poco lo que se describe a través de las leyes del movimiento en Principia Mathematica. Yo quería, desde la primera ley de Newton, la inercia, y comprendiendo la segunda ley de fuerza, y de masa y de aceleración y demás, y analizar los movimientos de algunos de los cientos de esquirlas que aparecen en las misiones de caminatas espaciales, y decir, esto no puede estar pasando en el espacio ideal que plantea el modelo heliocéntrico. Cuando uno justamente habla de que la ley de inercia, que es todo cuerpo que permanece en su estado de reposo o movimiento uniforme, a menos que sobre él actúe una fuerza externa, esta fuerza externa lógicamente puede ser una masa que está en reposo, y el objeto que mantiene una trayectoria de movimiento uniforme, por ejemplo, impacta contra esa masa en reposo. Esa masa en reposo la puede mover, puede estar fija y estacionaria. Eso es una fuerza externa, producto de la masa que está ahí, que está en reposo, ¿sí? Después puede ser el choque de una masa que viene en dirección opuesta, en búsqueda de la que viene hacia adelante, y se impactan, y dependiendo de la masa, una va a ejercer mayor empuje sobre la otra, y la otra tal vez rebote y salga despedida como acción o reacción, o tal vez la masa de ese objeto es tan masivo y grande con respecto a la otra que simplemente sigue su recorrido pero la desacelera, sigue su trayectoria pero la desacelera, y así hay varias posibilidades. Pero se necesita una fuerza externa, pero no siempre la fuerza externa es producto en sí de una masa como tal. A veces puede ser producto de la masa, pero dentro del contexto de un fluido. Y las fuerzas que actúan, las magnitudes también presentes dentro de este fluido, puede ser producto de lo que se estudia en la termodinámica, y puntualmente del intercambio de calor en la variedad de temperaturas que produce turbulencia, vorticidad. De ahí es que se genera nuestro clima, por el cambio de temperaturas, no porque la Tierra rote o haya un hombre de barba soplando. Digamos que eso también genera dentro de ese fluido como pequeñas venas, pequeños canales, producto de estos fenómenos denominados turbulencia, vorticidad, flotabilidad, densidad, etc. Y eso hace que si una masa del estilo sólida se encuentra en alguna de esas propiedades, cambie de dirección. Y para mí es algo de lo que sucede cuando uno analiza estos videos en esas supuestas caminatas espaciales. O sea, lo que se está detectando en lo que no se ve es puntualmente que están dentro de un fluido, y lo más probable es que sea dentro de las piletas donde los astronautas entrenan. Sobre todo, ¿por qué? Porque tenemos dos fuentes que nos guían a pensar en eso, no una sola. La de la turbulencia, bueno, podría estar en otra situación en la cual nosotros desconocemos que sea un fluido, pero cuando uno eso lo combina con lo que se ve, para mi entender son burbujas de aire,
Entonces la burbuja es la que nos dice que está la pileta o el agua, y los cambios en dirección y velocidad de las partículas de las esquirlas nos confirman eso que analizamos al principio de la burbuja de aire. ¿Por qué? Porque evidentemente acá hay turbulencia y vorticidad, y un lugar donde eso puede suceder tranquilamente es en el agua. Y obviamente, sabiendo que los astronautas entrenan bajo el agua, creo que ahí se deduce todo, ¿no? Veteran, two-time Space Shuttle veteran, Hubble Space Telescope repairman, and author of the new book, Spaceman and Astronauts: An Unlikely Journey to Unlock the Secrets of the Universe, which is out today. Yeah, it is, yes, today. Available everywhere, apparently. Where you can get books, you can get Spaceman today. Didn't learn to swim very well when I was a kid. Had to learn how to do that, become a good swimmer to become an astronaut. Learn how to do that, become a good swimmer to become an astronaut. Learn how to do that, become a good swimmer to become an astronaut. Bien, voy a comenzar con esta pantalla dividida que mostraba al inicio, pero para que se entienda el punto. Acá el tema no es si hay amoníaco, fugas o liberación intencional, no solamente de amoníaco, sino de cualquier otro fluido en el supuesto espacio exterior y toda la película que quieren contar. Que aprovecho a mencionar que dentro del documental, todas las partes esas en primeros planos y detalles, como bien subtitulé en la primera parte, en la introducción de este video, justo esas partes son recreaciones corte documental, cuando no están las escenas originales y se tienen que de alguna manera poner escenas recreadas, justo de esa parte. Porque digo esto porque hay mucha gente en internet ahora, sobre todo mucha gente joven, que no entiende el tema de lo que uno como terraplanista critica cuando se habla de burbujas o de partículas en el espacio, y entonces se creen que porque van para abajo, ¿no? En la visual, es que eso no puede ser burbujas de agua, porque las burbujas de agua van para arriba, ¿no? Como si la orientación de la cámara te diría algo en el espacio con un fondo negro. O sea, rotás la cámara y tenés lo mismo. Es como cuando uno ve este video de, por ejemplo, pescando bajo el hielo. Entonces uno dice, oh, miren, hay un astronauta caminando abajo del agua y miren, las burbujas van para abajo. No lo puedo creer. Debe estar en el espacio exterior. Uy, fíjense eso, ¿no? Uy, miren, lleva el baldecito. Uy, las burbujas caen para abajo. Uy, mira, tira agua y todo. No lo puedo creer, va todo para abajo. Claramente, cuando uno ve esto, sabe que lo que está sucediendo es simplemente una orientación de la cámara, que cuando uno rota esto 180 grados, todo toma, ¿no es cierto? Todo toma sentido. ¿Por qué? Porque obviamente todo va para arriba. Bueno, lo mismo sucede con las imágenes de la ISS, ¿sí? O sea, están invertidas, simplemente eso. También mucha gente critica y dice, no puede ser que estén bajo piletas, porque cuando entrenan las piletas, miren, los trajes son distintos a los cuando van a misión. Y sí, obviamente, que no se pueden cambiar el traje para simular una misión que para ir al entrenamiento. En fin, detalles que uno dice, ¿este es el nivel de gente que se pone a analizar esto? Es preocupante. Pero volviendo al punto, como les decía, el tema es, si ellos quieren decir que son, como dije, fugas de amoníaco o fugas de algún gas o de algún fluido que la ISS tiene, no hay problema, está todo bien, listo, dejémoslo ahí. Ahora, el punto es cuando ellos no dicen que es una fuga, porque una fuga se identifica o se puede falsear y se puede identificar por la cantidad de fluido que sale, sino
cada vez que vemos todo este tipo de esquirlas que siempre tiene una fuga de amoníaco. ¿Cuántas fugas de amoníaco tiene por hora la ISS? Independientemente de que sea una fuga de amoníaco, el problema no es en sí la partícula que se ve, sino el comportamiento. ¿Por qué? Porque como venimos mencionando, o sea, esto, vamos a centrarnos, por ejemplo, un típico caso de una partícula en una turbulencia debajo del agua, porque también la turbulencia puede ser en el aire, o sea, lo importante es que haya un fluido. Acá podemos ver la direccionalidad que toma. Déjenme que le coloco un efecto de eco, como para repetir el movimiento en el tiempo y que se pueda ver, digamos, la predicción a la que va siguiendo el movimiento. Acá claramente no le aumento mucho porque si no se va a hacer medio engorroso la imagen, pero ahí pueden ver, siempre recuerden que es una sola partícula, cómo viene, asciende, ¿sí? Cambiando de dirección prácticamente 90 grados, luego hace como una especie de rulo, comienza a descender e incluso tiene una aceleración. Eso sucede debajo del agua. ¿Cómo puede ser que el mismo comportamiento lo encontremos en el espacio exterior, en las supuestas caminatas espaciales? Ese es el planteo que hace un terraplanista. Y ahora vamos a ver esto que estamos diciendo ejemplificado en videos de misiones exteriores, de caminatas espaciales, y van a ver cómo el comportamiento es similar. Por ejemplo, acá tomamos esta partícula, ¿bien? Fíjense cómo esta partícula comienza a tener movimientos erráticos, ¿bien? O sea, más allá que la cámara se mueva, claramente se puede ver cómo la partícula viene en una dirección, hace ese mismo rulo, comienza a virar su dirección, su orientación, y sobre todo tiene momentos de aceleración y desaceleración. Esto es el espacio exterior, acá no hay arrastre, no hay viscosidad, no hay, no, porque, no sé, la nave, la ISS se mueve muy rápido y entonces arrastra, no. Acá vemos otro ejemplo en donde sucede lo mismo, hay un cambio de orientación de 90 grados. Esto ya es totalmente imposible en el espacio exterior. No hay forma. Vamos a ejemplificarlo en 3D como para que se den una idea de lo que está sucediendo. ¿Por qué sucede esto? Bueno, fíjense, se los voy a mostrar rápido. Yo acá tengo un pequeño sistema de partículas muy básico. Si yo la veo, esto es lo que debería suceder independientemente si es una partícula de amoníaco, si es una partícula de pintura, si es un objeto que desconocemos, que se va y se va y se va en el espacio. Si no hay ninguna fuerza que interactúe con esa partícula chocándola, no puede cambiar de trayectoria, porque no es que hay un medio, que uno se encuentra en un fluido como para que, sin necesidad de tocarlo, como por ejemplo acá en tierra, no sé, si hay una pequeña pelusa volando en el aire y uno lo sopla, y lo que generamos es la turbulencia en el aire para que altere el movimiento de esa pelusa. Va generando una perturbación en el medio en el que la pelusa y nosotros nos encontramos, en este caso es el aire. Entonces, lo que hago ahora es simplemente añadir le digo al programa que esta partícula, después de 90 cuadros con una variedad de 15, que más o menos son 3 segundos en el formato de video norteamericano, el famoso NTSC, que con esta variedad de tiempo pase a un segundo evento donde aplico un campo de turbulencia a la misma partícula. Y además le hago dejar una especie de cola para poder ver el movimiento, que es similar a lo que hice en el programa anterior en el After Effects con el eco. Entonces, ¿qué pasa? Así debería viajar en el espacio. ¿Por qué de golpe la partícula hace esto? Y cambia de dirección y empieza a tener esta clase de movimiento que asciende, luego desciende, luego toma una velocidad más rápida, luego vuelve a subir y luego vuelve a bajar y vuelve ¿no? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué sucede esto? Incluso el cambio de velocidad lo pueden ver en la discontinuidad de los puntos. Porque hay lo que se llama un campo de turbulencia, ¿sí? Que de hecho el 3D Max lo trae. Esto que ustedes ven acá es lo que estaría pasando dentro de un fluido. Entonces el seteo que yo hago es, cuando la partícula entra en ese campo de turbulencia, comienza a ser víctima de las distintas corrientes que se encuentran en ese campo de turbulencia, ¿sí?
Y esto es lo que está sucediendo en esos videos que yo les muestro ¿no? Acá pueden visualizarlo de manera más o menos notoria. Eso es lo que está sucediendo en estos videos que están acá. Por lo tanto, se entiende que la única explicación que nos queda para decir por qué esto está reaccionando de esa manera es porque está dentro de un fluido. ¿Y por qué dentro de un fluido? Por esto que acabamos de explicar. Incluso yo acá hice una comparativa entre filmaciones de bases petroleras cuando envían mini submarinos o buzos debajo del agua, con lo que sería la ISS, que después vamos a hablar de esta volumetría de la luz en el supuesto espacio, donde está vacío. Para que haya volumetría de luz es porque existe un medio, y la luz justamente va decayendo a medida que se aleja de la fuente que la emite. Pero fíjense las similitudes en cuanto a las texturas, los movimientos de partícula y demás. Obviamente el fondo negro es por falta de luz, que lo hacen intencionalmente, o porque tienen pintado digamos, la piscina o el lugar a donde están filmando. A ver, como existen varios trajes, o como existen diferentes trajes para lo que es entrenamiento y misión, y hay gente que se cree que por ese motivo es que no pueden estar bajo el agua porque los trajes son distintos, no vamos a pensar que la única piscina donde está la ISS oficialmente es la que hay, ¿no? O sea, estamos hablando de una institución como la NASA que tiene un promedio de 54 millones de dólares por día. Obviamente van a tener cosas que muestran al público y cosas que no, como tienen los militares, como tienen las bases militares y demás. Pero fíjense cómo reaccionan las partículas en la imagen, en el video de la izquierda, qué similares que son, ¿no es cierto? Qué parecidas que son a las que se ven muchas veces en la ISS, incluso los encuadres, esas cámaras con lentes GoPro en primeros planos. Yo acá simplemente hice con lo que encontré. No me tomé demasiado tiempo buscando de manera específica, porque aparte, como verán, es muy sencillo, ¿no es cierto? Con esto creo que el ejemplo se entiende a la perfección. Las similitudes, se puede realizar una muy buena comparativa. Bien, entonces me parece que las imágenes hablan por sí solas, los videos hablan por sí solas, las comparaciones son una excelente herramienta para entender qué es lo que está pasando y demás. Prácticamente el cambio de orientación de partículas en los videos estos abajo del agua es porque obviamente esas partículas están debajo del agua y están en estas turbulencias, estas vorticidades. No son burbujas, son partículas. Las burbujas las vamos a analizar y van a ver a qué nos referimos nosotros con burbujas debajo del agua. Después mucha gente cree que cuando uno ve partículas yendo hacia los laterales es producto de que están en el espacio, porque de otra manera se irían hacia arriba. No, eso depende de la densidad, el peso, la temperatura del agua y demás, porque como ven acá que van para el costado, van en varias direcciones, ¿no? Acá podemos ver una que va para acá, podemos ver otras que van para acá. ¿Por qué? Porque hay una corriente, hay turbulencia, depende de la altura en la que está, en la corriente en la que se encuentra, se va a mover para un lado o para el otro, porque no son burbujas de aire, es mugre. No son burbujas de aire para que se vayan hacia arriba. Ahora vamos a identificar cuáles son burbujas de aire y cuáles no. Pero este tipo de comportamiento, sí, que uno acá puede ver dentro de una pileta, muy profunda por cierto. Eso es lo que estaría pasando en la ISS cuando ven, ¿sí?, esos puntos que van para un lado y para el otro y demás. Ahora, en el documental, hablando del amoníaco, lo que se muestra son estas tomas, ¿no? Esto supuestamente sí es algo verdadero del amoníaco en el espacio. Una vergüenza. Pero ven que es lo mismo que yo les mostraba. Ven que vienen de acá, otras que van para allá, otras que van para ahí. Esto no son burbujas. Obviamente que no son burbujas, estas son partículas. Por ejemplo, fíjense esa que está ahí, cómo aparece y desaparece por el hecho de cómo apunta la cámara y demás.
Y acá, en esta, que muestra muy poco tiempo, ¿no? Parecieran todas ir en la línea o en la dirección de la cual fueron eyectadas del propio, de la propia fuga. Pero acá hay uno muy interesante. Acá hay una, que es la segunda toma, ¿sí? Que muestran, Es la segunda toma que muestran, que si uno le pone el eco, hay una rebelde que hace como, debe haber más, ¿no? Obviamente, pero hay una que hace una pequeña curva ascendente, ¿la vieron? Bueno, yo se las marco, es esa que está ahí. Esa que está ahí, justamente, nos va a mostrar, ¿sí? Que hace una curva. Fíjense. ¿Ven? Esa hace una curva. Si yo le bajo un poquitito para que no brille tanto y me ayude a verla mejor, ustedes van a poder notar, ¿sí? Ahí, esta es una curva, no va en línea recta. Obviamente, no es, al tener una curva, tiene un cambio de dirección, tiene un cambio de velocidad, etcétera, etcétera. Pero de todas maneras, esto porque está simplemente en el documental para que vean que hay un cambio de dirección y que pasa lo mismo. El encuadre de esta cámara está reducida a propósito. Es como que yo, por ejemplo, déjenme configurarlo rápidamente. Añado varias partículas, no solamente una, añado varias, ¿sí? Varias partículas. Y la influencia en el campo de la turbulencia le pongo menor. ¿Para qué? Para que apenas tengan una desviación, ¿sí? Apenas tengan una desviación. Obviamente, si yo lo vería desde acá, ¿no? Ahí entran en el campo de turbulencia, yo podría determinar ese cambio de dirección y de velocidad. Pero yo si simplemente vengo acá y hago un encuadre, ¿ven? Hago un encuadre y déjenme alterar un poco la variación de velocidad para que no salgan todas al mismo tiempo ahí y puedan verse, ¿no? Algo similar a lo que está sucediendo donde está en el documental. Si yo hiciera esto y amplío la cámara y hago un pequeño zoom, ustedes no se darían cuenta que al final estas partículas cambian de dirección o de trayectoria. ¿Por qué? Cada tanto hay una que curva, ¿sí? Pero en la mayoría ustedes no verían esa trayectoria. Menos sin poder ver la posibilidad del trail que va dejando atrás, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se haría mucho más complejo si simplemente dejamos déjenme que... Ahí va, ¿no? Las dejo ahí, ustedes ni verían que una de estas partículas se curvaría y cambiaría de dirección a donde está originaria. De donde partió. No sé si se entiende el concepto a donde voy. Esto es un poco el análisis serio que se hace para determinar de que están en un fluido. Y de esas hay, pero un montón, Déjenme, por ejemplo, lo mejor que pueden hacer si quieren encontrar eso es entrar al mundo de la fantasía de los extraterrestres, de cuando la gente cree que las burbujas son extraterrestres, y poner, por ejemplo, UFO outside the ISS. Y les van a salir, pero un montón de esas. Por ejemplo, si vamos a esta de Samantha, no me acuerdo cómo es que se llama, Samantha Scaforini me sale. De uno de los sitios más vistos de ufología que hay en internet, tiene 2 millones de seguidores. No le voy a poner play porque no quiero ningún copyright. Pero escuchen cómo todas las cosas que dice acerca de... No, miren cómo el UFO aparece y desaparece, tiene una tecnología increíble, va a unas velocidades tremendas y demás. Yo me bajé el video original de esa tremenda tecnología. Y lo que vemos dentro de esa tremenda tecnología, acá, ¿no? Esto lo que nos presenta es que el astronauta, cuando abre, justo cuando abre, que puede haber aire en las rendijas y demás, se ven, ¿no? Según esta gente, se ve de manera muy clara y irrefutable platillos voladores. Ahí lo pueden ver. Vamos a hacer el zoom correspondiente. Entonces ellos dicen, miren, estos son, fíjense ahí,
esos son platillos voladores con tecnología de invisibilidad que cambian de dirección, que desaparecen y aparecen, y que además va a aparecer ahora del otro lado de la ventana. ¿Sí? Ahí lo pueden ver. Y luego continúa, ¿sí? Acá. Continúa hacia arriba. ¿Ven? Entonces ellos asumen que eso no es una especie de esquirla, partícula o burbuja, sino que eso tiene que ser definitivamente un ovni con tecnología superior a cualquiera que un humano pueda crear, porque claro, en el espacio, según ellos, cambiarían, o sea, si cambia de dirección tiene que estar maniobrado. ¿Ven? Sí. Y eso es un poco la parte que tiene que ver con lo que para mí son esquirlas o pequeñas partículas producto de defectos o... Vean, ahora sí hay algunas que son definitivamente producto de burbujas de aire, como por ejemplo esta. O sea, en esta, ¿no? que viene la cámara haciendo como un paneo lateral, ¿sí? Ahí viene haciendo la cámara como un paneo lateral, muestra afuera, se está moviendo y de golpe sale, ya una sale acá adentro, ¿sí? Pero se pierde rápidamente por cuestiones lumínicas, y cuando sigue paneando acá sale una y otra ahí. Déjenme enfocarla, ¿sí? Esta y esa que está ahí, ¿sí? Son muy notorias, ascendiendo hacia arriba a una gran velocidad. ¿Ven? Distintas velocidades, misma orientación. Y además después como que sufriría como una especie de cambio de condensación en el ambiente, y la cámara, el lente de la cámara da signos de algún tipo de humedad, ¿sí? Después están estas, que viene, dobla hacia la izquierda, sigue subiendo hacia la derecha. ¿Ven el recorrido que hace curvilíneo? Está dentro de un fluido. Y además, más allá de todo, por lo menos para mí, que incluso en esta clase de canales tipo el robot de Platón, en este video, ¿no? ¿Es la NASA un fraude?, se pregunta Aldo. Da una explicación muy pobre, pero lo más curioso es que en este video, el cual pongo como uso legítimo solamente de análisis, cuando toca el tema de este video justamente, lo curioso es, no solamente lo hace de manera muy pobre, cortita, sino que no hace hincapié en lo que sucede acá adentro. ¿Lo habrá hecho a propósito? Yo creo que sí. Porque lo que sucede adentro es literalmente que se ve el tanque de un buzo. Así como lo están escuchando, ¿no? Se ve el tanque de un buzo. Ante eso, que no sé qué quieren argumentar, pero bueno, yo creo que lo hacen a propósito, esta clase de análisis muy pobres, dando un montón de cosas por sentada, e incluso en esta misma imagen, como mostraba anteriormente, pero se los recuerdo ahora, fíjense esta partícula desciende, va perdiendo impulso, frena y luego vuelve a ascender acelerando su velocidad, típico de un comportamiento de una diferencia de justamente densidades, ¿no es cierto?, y fluidos, en este caso el aire dentro del agua. ¿Qué van a argumentar? ¿Qué es? ¿Una partícula mágica? ¿Una nave megaespacial? ¿Una tecnología que solamente la NASA puede hacer uso? Tal vez como esta, como la tecnología del hombre en la luna en el 69, que lo mismo pudieran hacer acá en Tierra y que
Cuando uno ve cómo se movían en el espacio, se mueven igual que acá en tierra, sostenido por estructuras rotativas. Ah, no, pero acá está en negro. Eso solamente puede pasar en el espacio, que esté en negro. No creo que la NASA pueda pintar una pared de negro o poner una tela de fondo color negra, ¿o no? No, me parece que no. ¿O ustedes creen que la NASA tiene la tecnología para poner una tela negra en el medio de un taller de pruebas? Uy, sí lo tiene. Acá está. Maldición. Ese es el nivel un poco de análisis que hace esta gente. Como también acá en una parte del video pone el hombre en la luna cayéndose y pone nada más que este. ¿Por qué no pone todos los que yo siempre pongo? Incluso el famoso y querido que vemos en pantalla, calzón chino, tirada de calzón chino. Y que nos explique cómo es que el astronauta sufre una tirada de calzón chino en el medio de la luna. ¿Producto de qué? Pero entienden, ¿no? Por dónde va toda esta gente. Estos cipayos, lacayos. No sé si del sistema, porque no creo que sea propiamente del sistema que la NASA lo llame a un tipo de este calibre, pero lo hacen dentro de su sostener su fantasía, ¿no es cierto? Ni más ni menos. Como les decía, se ve un tanque de buzo, además del comportamiento típico de una burbuja. En este solo video en blanco y negro, venimos analizando un montón anteriormente y demás. Ya está, el que miente una vez, miente 2, 3, 4, 10, más una institución como la NASA. No seamos más sostenedores de esto. Yo por lo menos me abrí hace mucho tiempo, me costó, era una persona muy fanática de la NASA, pero bueno, hay que crecer. En algún momento hay que crecer. Una persona que te engaña, una institución que te engaña, ¿para qué la querés al lado tuyo? Yo por lo menos lo veo así. De hecho me hace acordar mucho a cuando hablamos de burbujas, que me acuerdo fue en la misión de John Glenn, que es esta que vemos en pantalla, donde se puede ver claramente también el cambio de velocidad, el ascenso de la burbuja. Acá la cámara estaba orientada normalmente, digamos, sin ningún tipo de truco para hacer parecer al astronauta que está hacia abajo, hacia arriba, hacia los laterales, porque en el espacio no hay orientación. Pero obviamente en la modernidad hay casos mucho más relevantes y explícitos de burbujas, el famoso burbujas en el espacio. Por eso recordemos aquella intervención de Scott Kelly en el teatro cuando es, digamos, cuestionado por una persona que creo que entiende al igual que nosotros a lo que nos referimos con burbujas. Y que el propio Scott Kelly incluso habla de estos chips de pintura, estas esquirlas de pintura, que de todas maneras, así sean o no sean, acá el problema no es el material en sí de la partícula, es el comportamiento de la partícula, que no podría reaccionar de esa forma en el espacio exterior. Vamos a recordarlo. So many times during spacewalks outside the International Space Station, we can see air bubbles rising up. Can you touch on how there are air bubbles in space? Can you be more specific? Air bubbles? So yeah, like a lot of times during the footage, the NASA footage, you can see bubbles coming up out of the helmets or kind of from underneath you. How do you explain bubbles in space? Yeah, I'm not sure exactly what you're talking about. Now sometimes you get water in the helmet, and it's either from sweat or from the cooling garments. And in some of my spacewalks, I had like water in the helmet. Not like I was going to drown in the helmet, but just little bits of water. Probably came from sweat. Often on the outside of the space station, you'll liberate little pieces of, it's a really harsh environment out there, and the outside of the space station gets beat up pretty good. And sometimes, you'll see just little flecks of paint or something that you might have disrupted floating away from the suit. And, that's generally what that is. I've never seen any kind of air bubble anywhere. Yeah.
Could it be that you're filming in an underwater pool and you're not really out there? Everyone to look up Bubbles in Space, hashtag Bubbles in Space. Thank you very much. Thank you. You spent $45 to say that? I got him free. Entonces ahí veíamos cómo Scott Kelly intentaba una vez más zafar, como aquella vez que dijo que desde el espacio la atmósfera se veía muy plana y sale rápidamente, no, frágil, flat fragile, dice, qué cara dura. Do you ever have moments when you're there and you're looking out of a window and your thoughts stray sort of elsewhere, so slightly more philosophical things about who we are and what our place in the world and all that stuff? Yeah, absolutely. When you look out at the Earth, especially when you're in space for long periods of time, there's a couple of things that I think about. One is the atmosphere. Looks incredibly fragile. Otra de las cosas que propone, por ejemplo, Aldo, es que de hecho a los 11 y 27 segundos nos dice que no ha encontrado, por más que ha querido, no sé cuánto habrá querido, no ha podido encontrar una burbuja que salga de los trajes de los astronautas. Al final del propio video dice la típica de que cómo se van a poner de acuerdo tantos países para mantener una mentira, como si las 4 religiones del mundo de las cuales él no cree no se hubiesen puesto de acuerdo para mantener una mentira, como si las farmacéuticas, como si Monsanto junto con, como si el Codex Alimentario, como si, bueno, es muy inocente o es muy boludo, una de las dos, ¿no? Pero digo boludo desde la bola. Lo voy a ayudar a Aldo porque él tal vez buscó solamente lo estadounidense. Y en un momento incluso habla, que le recomiendo en mi canal, Aldo querido, si vos querés encontrar los arneses, porque él dice, no he encontrado arneses, he encontrado cosas que sugieren que hay algo, no necesariamente sean arneses. Claro, es como ver a David Copperfield volar. Vos le ves los arneses y por eso deducís entonces que David Copperfield vuela. A cualquiera que quiera entender un poco el tema de los arneses, le recomiendo especial las misiones Apolo desde la perspectiva del sistema Argos, y después hay otro más acerca del sistema Argos que está más atrás, y este que está acá. Conocer el fantástico sistema Argos de la NASA. Dicho esto, vamos a pasar al Chinese Fake Spacewalk, porque tal vez, Aldo querido, no habrás encontrado, porque hay que saber buscar dentro del mundo del espacio exterior, si no le terminás creyendo a cualquier jesuita. Acá por ejemplo podés ver uno muy interesante, te lo marca una flecha azul para que se entienda, ¿sí? ¿Ves? Como ay, sí, capaz que ahí el relator está hablando de se te está viendo una burbuja, pero claro, nadie entiende chino como para corroborar que eso sea así. ¿Sí? Ven cómo sale de adentro o del traje, o podría estar en la parte externa y por una cuestión de presión, de orientación del traje, termina liberándose. No tienen por qué salir de adentro, porque entonces podría llegar a indicar que hay una fuga, ¿sí? Pero ahí comienza a ascender a distintas velocidades y termina yéndose hacia arriba y mezclándose con el blanco por momentos, ¿sí? Ahí la reflexión está reflejando el ambiente negro sobre el fondo blanco y termina viéndose. Esa es una, ¿sí? Tuc, ¿sí? Y si no, puede ser una esquirla, puede ser tantas cosas. El punto es por qué se va hacia arriba acelerando en velocidad. Después hay más. Por ejemplo, vale la pena recordar de todas maneras que los chinos también entrenan en pileta abajo del agua. No hay ninguna agencia espacial que no entrene abajo del agua. Bien. Acá vamos a ver una en slow motion. Ahí, ¿sí?
que es la que mostrábamos anteriormente, pero esta vez viéndola en el plano completo. Viene de por acá adentro, ¿sí? Ahí la podemos ver, ¡puc! Sube hacia arriba. Esto era un poquito de lo que hablábamos, ¡cluc! ¡cluc! Exactamente. The bubble speed up, la burbuja acelera. ¿Cómo puede ser posible esto? Bien. Después esta es mundial, no es mundial, es mundial. Esta que se ve ahí, es rápido, hay que estar atento. Hay que estar atento a las burbujas, van muy rápido. Esa es otra. Siempre bajo el mismo análisis de todo lo que venimos viendo. Acá hay otra. Mirá todas las que encontramos acá. Tuc, up. Uy, se escapó una más. Tuc, tuc. Y así podemos estar bastante tiempo. Incluso buen panel de luces. Estarán siendo luces de estudio. La nave sale así. Quién sabe, no conozco la nave por completo. Lo voy a dejar simplemente en observación. Ahí también se ve en el reflejo de... pareciera unas luces típicas de estudio, pero bueno. Y esta, en febrero del 2008, esta también es muy buena porque acá hay como una mano. Y esto sería como una especie de mochila. Y cuando la mano esta presiona, ¿sí? Ahí, ven como de acá, de esta zona de acá, viene ascendiendo una burbuja traviesa, y ahí, sí, claro, se ve media transparente porque hasta que no le da el ángulo para reflejar la luz con respecto a la orientación de la cámara, el aire es transparente, ¿no es cierto? Tiene que cambiar el índice de refracción, ¿sí? Pero ahí la pueden ver como ¡sac! Sube bien de golpe, como es típico de una situación. Entonces hay muchas y van a seguir habiendo, porque lógicamente no pueden ir al espacio, no se puede ir al espacio. Pero bueno, ahí las evidencias para el que la quiere, para el que quiere están. Después está la gente tal vez más dogmática, más de un estilo de religión, como puede ser el heliocentrismo, y negar un montón de cosas y hacerse los que buscan o hacerse los que ponen videos y son ellos mismos los que los ponen cortados. Tal vez para hacer videos de 10 minutos y que sean más comerciales, que lleguen a más gente que los vea, pero acá la idea es cuando uno hace un análisis tal vez tomarse un determinado tiempo. Y para cerrar este video voy a dejarlo de la volumetría de la luz para otro análisis, pero no me quiero ir sin antes mencionar dos cosas. Una, ahora que están viendo en pantalla la ridiculez de este supuesto lanzamiento en el espacio de las cientos de burbujas que se ven o partículas, y retrocedan y mírenlas detenidamente cómo van cambiando de dirección ellas mismas sin tocarse entre ellas ni nada por el estilo. Pero lo más curioso es que este antiguo documental del Aerospace System de la NASA, o lo previo a la NASA, Military Space Resources, y acá muestran el famoso cohete Thor, esto es parte de las operaciones Dominique y demás. Pero lo interesante de este documental, por eso digo que hay que mirar muchas horas, los Vanguard, los primeros, el Tiros 1, el primer satélite que mostró la Tierra desde afuera. Miren lo que fue eso, por favor. El Sputnik, no, la Guerra Fría, ay, los rusos, ay, tenemos que combatir a los rusos porque nos van a ganar. En fin, bla 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 bla. Al final de esto, que se manejaba bastante buena animación analógica, no muy distinto a lo que después mostraron en el viaje, en el falso viaje a la Luna.
No lo digo por estos dibujitos, lo digo por otras cosas. Ellos usaban mucho, y siguen utilizando mucha maqueta y demás. No es el propósito de este video. Los invito a ver un poco de historia para entender el presente. Ahí hago gran detalle de todas esas técnicas utilizadas en los films. Incluso fíjense acá, como cuando mostraba a John Glenn ahí en ese primer plano bien acotado, que se le escapaba la burbuja que se veía por detrás. No es más que primeros planos en piscinas, ¿no? En donde, bueno, acá, no, la tela negra. ¿Cómo le gusta meter tela negra a la NASA? Es una cosa hermoso son. Imagínense el setup, ¿no? Simplemente. Pero al final de este documental, a lo que voy, es el hecho de que, fíjense qué curioso, ¿no? Todas esas burbujas que se veían, fíjense este setup. Y tráiganse a la mente todas esas imágenes del Apolo largando fuego con la Tierra ahí vista de fondo. Miren lo que es esto. Es eso que estábamos viendo. Esto está filmado en ultra slow motion dentro de esa clase de seteo. Y todas esas partículas que se ven todo el tiempo es este tipo de técnica que la vienen utilizando desde tiempos inmemoriales. Hoy en día le combinan alguna que otra cosita. Ahora sí, no me quiero retirar sin aclarar que otra de las cosas que me hace entender de que están en un fluido, más allá, como les decía, de la volumetría de la luz, es el hecho de cómo hay objetos que se mueven previo a ser interceptados o contactados. Fíjense cómo los pies del astronauta, antes de llegar, hacen que esta cinta se empiece a mover. Lo van a empezar a ver ahora. Y eso también, lógico, es producto, ¿sí? Ahí lo pueden ver, ¿sí? Ven cómo la hace mover. ¿De qué va a ser producto si no es de estar dentro de un fluido y empujar la masa, en este caso de agua, que hace que se mueva el objeto? Acá lo mismo, antes de que esto toque el cable, lo comienza a empujar hacia abajo. También producto, ¿sí?, de estar en un fluido. Hay muchas cosas que nos dan ese indicativo. Obviamente no va a estar presente en todos los videos de la NASA, es obvio. Son detalles que se escapan en algunos, que hay que tener los ojos bien abiertos, hay que estar muy atento, hay que tomarse muchas horas de ver y ver y ver y ver videos. Pero una vez que se encuentran uno, se encuentran 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, y uno combina todos estos análisis, puede concluir que evidentemente nos están engañando, como lo han hecho en tantas instituciones en el pasado y el presente. En este caso es la NASA, ¿no? Puntualmente. Pero para cerrar el video los voy a dejar con un gran final de un video viejo del año 95, de una de las mentes tal vez más avanzadas del siglo XX, sin contar a Nikola Tesla, lógico. Estoy hablando más que nada de un tiempo más contemporáneo a nosotros. Estoy hablando de Steve Jobs, una entrevista fantástica en el 95. El que sabe un poquito de inglés que la vea entera. Pero en una parte hace un comentario que hoy en día los que estamos en esta búsqueda de la verdad lo entendemos a la perfección, porque cuando muchos se llenan la boca hablando de la gravedad y creyendo entenderla, y que existe tal cosa como una fuerza de gravedad, cuando eso le pertenece a Newton, pero ya que arrancábamos el video hablando de las leyes de Newton, pero que después obviamente Albert Einstein dijo no es una fuerza, es que se curva el tiempo y el espacio. ¿Y cómo vas a curvar algo que no tenés geometría, no tenés partículas de tiempo ni de espacio? No seas ridículo. Había gente que con ese eslogan, ¿no?, de la empresa de Steve Jobs, ese Think Different, piensa diferente, nos decía esto. The elements of discovery are around you. You don't need a computer to know. I mean,
you know, here. Why does that fall? You know why? Nobody knows why. Nobody in the entire world knows why that falls. We can describe it pretty accurately, but no one knows why. I don't need a computer to get a kid interested in that, to spend a week playing with gravity and trying to understand it and come up with reasons why. But you do need a person. You do need a person. And so, especially with computers the way they are now, computers are very reactive. But they are not proactive. They are not agents, if you will. They are very reactive. So what children need is something much more proactive. And they need a guide. They don't need an assistant. And I think we have the material to solve this problem in the world. It's just being deployed in other places. And I've been very strong believer that what we need to do in education is go to the full voucher system. I know this isn't what you care about, but this is what I care about a great deal. Well, and this is exactly what we care about. Okay, great. Por eso, gente, como dice Steve Jobs, nadie tiene ni la más puta idea de por qué los objetos caen, por así decirlo. Yo vengo del palo del universo eléctrico, que tiene grandes explicaciones para eso, pero en fin, para poder llegar a estos entendimientos definitivamente hay que pensar distinto. Nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta luego. What is gravity? I have no idea. Okay, next question. Wow. No, here's the difference. We can describe gravity. We can say what it does to other things. We can measure it, predict with it. But when you start asking, like, what it is, I don't know. I hate to say this, but there's no such thing as the force of gravity. What? I wish I didn't know that. Sorry, say that again, Marcus. There's no such thing as the force of gravity. Well, explain that. Newton afirmaba que los objetos caían porque una fuerza misteriosa llamada gravedad los alaba hacia abajo. Sin embargo, el mismo Isaac Newton no estaba satisfecho con esta explicación. Los objetos se mueven porque algo los empuja, no porque algo los ale. En este caso, ¿qué es lo que está alando? Newton no lo sabía. Así que se encogió de hombros y dijo, no lo sé. Así que voy a inventar algo que se llama atracción gravitacional. No lo sé. Así que voy a inventar algo que se llama atracción gravitacional.